Lo que pasa es que esto es muy antiguo, muy anterior a la formación de los aztecas, porque es que es de la matriz de Teotihuacán de donde van a salir todos los espectros de la cosmovisión del inmenso mundo precolombino de los mexicanos. Todo el mundo bebe de ahí porque todo el mundo tiene de una u otra manera la creencia en Quetzalcóatl. También los mayas lo tienen, que van a vertir sus caudales por el mundo de Yucatán, pero ellos también vienen de Teotihuacán. Todo el mundo viene de Teotihuacán. Y los aztecas también creerán en Quetzalcóatl, creerán en el retorno de ese dios. Es una profecía mesiánica que llegará en el año 1 Caña y que es una serpiente emplumada. Esta profecía es importantísima porque el arribo de este dios que todos están esperando, de esta especie de Mesías que algún día volverá, coincidirá en el futuro con la llegada de Hernán Cortés ante los aztecas, y ellos confundirán la llegada de Cortés con la profecía del retorno del Quetzalcóatl en el año 1 Caña, y eso jugará un papel importantísimo en la del desastre cósmico que va a llegar sobre el pueblo azteca. O sea, la profecía no es solamente de ellos, es de todos, pero es a ellos a los que les toca recibirlo. Aunque sea un dios muy anterior, aunque su dios más importante sea Huitzilopochtli, que fue el que les dijo que tenían que emigrar hasta la tierra del águila del nopal. Él es el dios águila, él es el dios sol, es el dios de los aztecas. Pero aunque Huitzilopochtli sea el dios, digamos, fundamental de los aztecas, todos están esperando, cada uno donde quiera que esté, el retorno de Quetzalcóatl, una historia mucho más antigua, proveniente de la gran Teotihuacán, que se había perdido ya en las brumas del tiempo, porque es que estas ciudades florecen y también desaparecen. Teotihuacán ya había decaído hacía mucho, mucho tiempo. Tula estaba en plena decadencia cuando los aztecas se la encontraron en el viaje de llegada. Ya había pasado el esplendor en el siglo IX, pasó el esplendor de los tiempos de los mayas, y las grandes ciudades también estaban ahora en una época de decadencia, mientras que los aztecas van a empezar a surgir cada vez más. Los aztecas van a fundar Tenochtitlán y van a crear una triple alianza con otras 2 ciudades. Esa triple alianza, esa es lo que le va a dar la fortaleza política y económica a este gran imperio. Esas 2 ciudades son, por un lado Tenochtitlán, que estamos hablando, por otro lado Texcoco y por otro lado Tacuba. Tenochtitlán era la ciudad de los guerreros. Era una ciudad magnífica, la más esplendorosa de todas, pero era una ciudad guerrera. O sea, aquí pasa un poco como con los griegos, que había unas ciudades que eran las ciudades guerreras como Esparta, otras que eran las ciudades cultas, como Atenas. Aquí la ciudad culta, la que se precia de hablar el náhuatl de una manera mucho más correcta y más fluida, es Texcoco. Los de Texcoco se sienten de mejor familia, aunque sean todos parte del mismo combo. Ellos sí se sienten más chéveres que el resto. Texcoco tenía un rey muy sabio, un rey maravilloso, que era el gran iluminador. Ese rey va a matar a su esposa por adulterio, y esa esposa era la hermana de Moctezuma. Eso va a hacer que se produzca una guerra, un enfrentamiento entre las 2 ciudades, y en el enfrentamiento, en una guerra florida, vaya a morir el hijo del rey, y el rey, en la tristeza tan profunda de la muerte de su hijo, se suicide, y uno de los gobernantes más sabios y más hábiles de todo este mundo muera tempranamente, y le toque a Moctezuma enfrentar todo lo que le tocó enfrentar, sin la ayuda de este rey, que le hubiera aportado una inmensa sabiduría por toda su trayectoria como un hombre de respeto, corazón, cerebro e imaginación. Entonces Texcoco era la ciudad culta, la ciudad de donde emanaba toda una herencia civilizadora. Ellos se sentían verdaderamente poderosos y se sentían que ellos eran, digamos, los dueños del náhuatl, de la lengua. Ellos se sentían prodigiosos. La tercera ciudad era Tacuba. Entonces estas, Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, constituían la triple alianza de donde derivaba todo el poderío del mundo de los aztecas. Tacuba va a ser después un símbolo, los mexicanos, por este ejercicio de la memoria.
utilizan en la vida cotidiana y actual los símbolos de las grandes ciudades míticas, en sus diferentes formas de manifestarse y de expresarse. La lengua náhuatl va a influir poderosamente a lo que es el español que hablan los mexicanos. Ellos hablan un español distinto en la medida en que tienen muchísimos vocablos procedentes de las lenguas náhuatl, de las lenguas zapotecas. Hoy actualmente en Oaxaca se hablan más de 16 lenguas procedentes de los antiguos tiempos de los imperios, y todo el uso de la che tiene muchísimo que ver con la herencia de estas lenguas y su aporte al español que hoy hablan los mexicanos. En la actualidad, en las calles, entre la generación joven de los mexicanos, entre los mexicanos actuales, hay un grupo de rock que es probablemente el grupo más importante que haya surgido de la música rock mexicana y que tiene una línea preponderante en la historia del rock de América Latina. Ellos se llaman Café Tacuba, y se llaman Tacuba por esta tercera ciudad de la Triple Alianza que fundamentaba el imperio de los aztecas, y cuentan con las historias y con la lengua callejera con la que hoy se habla, cantidades de vocablos que vienen de las antiguas historias del mundo indígena. Chilango significa procedente, originario o nacido en el Distrito Federal de la actual Ciudad de México. Chilanga Banda se llama la canción que escucharemos. Café Tacuba, el grupo que la hace, y Tacuba, la ciudad de la Triple Alianza del gran poderío de los aztecas. Ya chale chango chilango, cachafa chamba te chutas, noche hay que andar de tacoche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. Al choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. A pesar de que parezca una especie de trabalenguas, cada una de las palabras que se oyen en esta canción son parte de la jerga callejera, de la jerga cotidiana de la Ciudad de México. Eso de los chompiras que habíamos hablado, se acuerda del chispirito, de la chilindrina, de la chimurtrufia, de todos esos son vocablos que vienen de allá, el chompiras. Entonces, de los pachucos, que después vamos a ver quiénes son los pachucos dentro de el espectro de la cultura mexicana. Chilango, que es, como decimos, oriundo de la Ciudad de México. Todas las palabras que aparecen acá son palabras de uso cotidiano y tienen todas las mezclas de las antiguas lenguas zapotecas y nahuatl y todo eso que han conformado junto con el español el idioma que hablan los mexicanos. Ellos hablan español, pero su español tiene muchísimos vocablos indígenas porque ellos los han conservado en la memoria, los siguen evocando en la música. Esta permanente recordación de todos sus símbolos en todo lo que hagan, desde lo más reciente, desde lo más moderno hasta lo más antiguo, es el hilo conductor de la memoria de los mexicanos desde los tiempos inmemoriales de la formación del mundo indígena hasta ahora. Ahí radica su fuerza. En eso es que ellos son tan poderosos como nación, porque tienen una unidad con ellos, no están rotos en la unidad de todos esos milenios. Y todo ese tiempo que duraron las civilizaciones para forjarse, creó un inconsciente tan poderoso que ya después no fue destruido. Hoy por eso está mezclado con muchas cosas, pero está presente, y eso es fundamental para entenderlo si uno quiere entender la identidad y la fuerza de la nación mexicana.